Listo, bueno, pues bienvenidos a todos, buenas tardes. Estamos en esta página iniciando con el evento de hoy, la importancia de las emociones en el teatro y su aportación psicológica. Quiero dar la bienvenida a todos los que están viéndonos desde Zoom y también desde la página de Facebook, donde soy como administradora y sobre todo también pues ahí hay varias información sobre los tipos de terapia psicológica y algún tipo de aportaciones que también se les puede brindar en estos momentos para el trabajo de las emociones. Así que el día de hoy estamos iniciando una transmisión en vivo. Quiero presentarles a mi invitada especial, a quien tengo bastantes años de conocerla. Y justamente el día de hoy estábamos platicando sobre cuánto más o menos tiempo llevamos de que no nos vemos y que cómo es el azar del destino que de repente nos dirige nuevamente a encontrarnos y que el día de hoy justamente me está apoyando en estar aquí presente para compartirnos una grata experiencia y una larga trayectoria desde su carrera como actriz. Así que bienvenida Carla Muñoz, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar con ustedes esta tarde, muy feliz de poder contribuir, acercarnos un poquito, aunque sea por estos medios, pero pues eso, hacer lazos y fortalecer. Claro que sí, Carla. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, a los que están aquí en Zoom, saben que pueden tomar la palabra en el momento que ustedes deseen. Esa es la idea de este espacio, que ustedes puedan preguntar lo que quieran. Hace rato quienes se habían conectado muy puntuales, les comentaba que traten de hacer todas las preguntas que puedan a Carla. Y voy a presentarla. Ella es actriz y dramaturga egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, licenciada en Comunicación y Periodismo. Inicia actividad teatral desde el 2013, cobijada por el colectivo Verum Factum y el colectivo de arte callejero 33. Bajo la tutela de Germán Argueta y Florina Piña, incursiona en la narración y cuentería que pronto la llevan a la investigación de la oralidad en las diferentes teatralidades y al estudio profundo de la voz encaminada a los actores. Actualmente está en proceso de montaje con la obra XY, ¿sí la pronuncié bien? Sí. Sí, ok, donde funge como directora y dramaturgista. Así que, pues bueno, a mí me encanta el cómo lleva, desde que la conozco, pues bueno, siempre ha sido muy humana, muy cálida, muy sonriente, muy llena de vida. Y ahora que nos encontramos después de 10 años nuevamente y que lamentablemente desde la distancia, porque nos hubiera encantado que fuera a lo mejor en un cafecito, ¿no? Abrazándonos y demás, pero pues esta pandemia nos limita. Sin embargo, pues bueno, desde que la conozco es una persona muy llena de vida y bueno, justo hablar sobre el teatro y cómo va impactando en la vida, ¿no? De ella como actriz y sobre todo aquí lo interesante es de qué manera, por un lado, el teatro se vuelve una parte importante para trabajar las emociones, pero ella no lo hace como un trabajo, bueno, creo yo, ¿verdad? Desde el inicio, no es una cuestión que diga, bueno, es una terapia que yo quiero tomar, sino es su trabajo, le apasiona, le gusta. Y bueno, platícanos, Carla, ¿cómo fue que decidiste involucrarte al tema del teatro? ¿Cómo fue esa decisión? Si primero ya el teatro lo empezaste a ejercer desde antes y luego fue la licenciatura, platícanos un poquito cómo iniciaste en todo esto. Pues yo siempre digo que inicié en el teatro por accidente. Empiezo la carrera de comunicación porque me quería dedicar a escribir, era como mi sueño, ¿no? Hacer columnas en periódicos, revistas, lo ejerzo, sin embargo, eh, una vez que pisas un escenario, es imposible volverte a bajar, es imposible, o sea, es algo que literalmente pasa por la planta de los pies y te hace que te arraigues de una manera impresionante. Entonces, pues justamente haciendo la tesis en la universidad, yo un poco interesada por las cuestiones de la oralidad, la narración, la cuentería, pues me voy metiendo por ahí, me voy metiendo y llego precisamente con Germán Argueta y Florina Piña para mi trabajo de investigación y me dicen, pues ya que estás aquí, te va a tocar subirte a un escenario y contar una historia. Y pues desde ahí sigo contando, no mi historia, pero sí muchísimas más. Varias Entonces, historias. Uh -huh. muchas historias que además, de verdad, cada personaje
es único, cada personaje te deja una experiencia súper interesante, que además también, pues sí, sí cambia visiones, ¿no? Claro, totalmente. Pues qué interesante. En este caso, cuando dices, no solamente es una historia, sino son varias. Entonces, en este caso, que ya llevas un tiempo en esta trayectoria de la actuación, ¿cómo puedes decirnos o cuál es el papel que te generó? Que digas, híjole, este papel me costó mucho trabajo llevarlo porque era sacar una persona que no soy, que me cuesta trabajo y que tengo que representar ahí, porque el teatro es tan maravilloso que cuando tú estás en una obra teatral te llena los sentidos, te pone incluso a veces la piel chinita porque estás viviendo también esa manera de transmitir el mensaje. Toda historia nos da un mensaje, cada una considero yo que de acuerdo a lo que uno vive, por eso me parece que es muy importante esta cuestión de tras bambalinas, desde el teatro como una forma de interpretación psicológica. Sin embargo, desde esto, bueno, ¿cuál es el papel que te costó más trabajo a pegarte a él? No apegarme, pero sí interpretar, fue Laurencia de Fuente Ovejuna. Fue un personaje que me costó mucho trabajo porque son emociones que afortunadamente nunca he vivido, ¿no? Laurencia de Fuente Ovejuna en el contexto es violada y entonces es exhibida además ante un grupo de hombres en un pueblo, Fuente Ovejuna, que es totalmente machista, ¿no? Entonces, ese papel, ese personaje fue el que más trabajo me costó por llevar las emociones al límite, ¿no? Por sentir esa vergüenza, igual ese repudio, ese odio. Entonces, fue un papel que más que costarme trabajo a mí, a, o sea, me costó mucho trabajo encontrar como esa psicología de Laurencia en un tiempo diferente, con personas diferentes, con ropas diferentes, ¿no? Uh -huh. Eh, para mí, la escena en donde, bueno, hay una escena en donde Laurencia se desgarra el vestido de novia porque justamente fue violada ahí. Eh, ¿Cómo lo haces desde una perspectiva muy lejana? ¿No? Y digo afortunadamente muy lejana. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo vas entrando a ese personaje, además sin que te afecte? Porque eso es lo que siempre, sí he optado por no dejar que ningún personaje, o sea, yo me vuelva el personaje del personaje, ¿no? Y no se Entonces, apodere de ti el personaje. Uh -huh. sí, porque además sí es complicado, o sea, generar todas esas emociones, si bien estamos como en un entorno controlado y estamos en una situación ficticia, pues las emociones no son mentira. Como actor las estás sintiendo, estás ahí, te trasladas totalmente a esa situación, entonces la emoción es real. ¿Cómo hacer para que saliendo de escena, o sea, ya, otra vez a mí, ¿no? Y entonces sí, Laurencia de Puente Ovejuna es de los trabajos que más me ha costado. También es de los trabajos que más les costó dirigirme precisamente por eso, porque estaba como muy lejana a la situación y también sí puse como una barrera en el sentido de que no quería que me afectara pues a mí. Claro, claro, en este caso, cuando dices, me tuvieron que dirigir porque tuve que poner una barrera, es desde este punto en donde no te, o sea, sí te entregaste al papel, pero había también como esa resistencia. Si lo hablamos como un poco desde lo psicológico, es como un mecanismo de defensa, ¿no? O sea, nosotros en el estudio del comportamiento humano, cuando hablamos de las emociones, del comportamiento y de lo que rodea ese comportamiento, muchas veces y todos hemos experimentado aquellas expresiones como, no, no es así, seguramente va a cambiar, o cuestiones de, no, yo no hago ese tipo de cosas. Esos son mecanismos de defensa, donde todo el tiempo estamos poniendo una barrera de algo que no nos gusta que nos puedan decir. En este caso, lo pongo como en términos generales a una cuestión cotidiana,
pero desde tu experiencia, al platicarnos que había un límite, es que sí había ese mecanismo quizá de defensa de decir, híjole, es que qué tal y me afecta, ¿no? Yo no imaginaría, por ejemplo, en este punto que tú me dices, que tras esta cuestión de la cortina del teatro, ¿no? Hay toda una serie de transformación en el personaje. Sobre todo ustedes lo hacen vivir, ¿no? Lo hacen revivir, pero que al mismo tiempo pues tienen que cuidar muchísimo esta manera del impacto que puede generar en tu vida y que seguramente considero yo a reserva que lo que tú me digas, Carla, pero también a veces ciertas acciones o prácticas del papel mismo van quedando muy bien a lo largo de nuestra vida. Como que hay cosas que nos envuelven en algún proceso que nosotros vivamos seguramente y que esto hace que pueda generarte también a ti una combinación con el papel. Entonces, pues en este caso nos alegra que nos puedas compartir un poquito más allá de cosas que seguramente los actores no nos van a compartir, sino al contrario, van a expresar, no, pues fue muy bueno, fue esto, pero no sabemos lo difícil, ¿no? Que puede ser realmente este papel. Y bueno, cuánto tiempo dura más o menos de tiempo de inicio a fin la obra? Es un periodo largo. También tiene que ver mucho con el papel, aunque, retomando el comentario que hiciste, creo que sí es pertinente que los actores pongamos barreras, porque si no, sí, de verdad, digo, hemos escuchado infinidad de casos en donde los actores se quedan con la emoción y es muy difícil sacarla. Entonces, Claro. creo que sí es pertinente de repente que como actor sí dividas, como actriz sí dividas mis emociones. Yo soy muy celosa de mis emociones, por ejemplo, ¿no? Trato como de no pegarlas ni de fusionarlas con mi personaje. Una, porque quiero vivir la experiencia de no ser yo, ¿no? De habitar esa otra piel en la que Carla no pensaría de esa manera, yo no pensaría de esa manera. Entonces, creo que por ahí sí, la mayoría de los actores y de los sistemas interpretativos actorales, sí vamos, sí al reconocimiento de la emoción como una emoción, digamos, vivida, pero también como una separación para no quedarnos ni estar sufriendo por ejemplo, Laurencia era un papel que sufrías y hacerla 5 veces a la semana durante un mes, de repente iba a estar bastante pesado como no quedarte con esas emociones porque la obra es muy fuerte, la obra es muy densa. Entonces, imagínate, durante un mes tener esa emoción encima de ti, Claro, complicado. claro. Claro, tienes toda la razón. Bueno, y bueno, es padre que aquí entre todos podamos compartir justo ciertas ideas para que tú nos puedas decir si es necesario poner un límite. En algún momento en tu, no sé, dentro de tu experiencia con los compañeros, personas que tú conozcas como actores, ¿consideras que alguno ha tomado o ha necesitado un proceso, por ejemplo, terapéutico para no aferrarse a un papel o desde la misma obra teatral en otro contexto, no en el papel mismo que estén haciendo, pueden mantener este trabajo emocional que puede generarles un personaje? Yo creo que sí es mucho trabajo de psicología y creo que sería pertinente que todos sí tomáramos terapia después de un papel, el que sea. Pues un papel, Eh, ok. Ujú. sí, yo considero que sí. Una, por lo que te digo, es muy fácil como de repente inmiscuirte en en quedarte en la emoción de tu personaje. Y otra, también estar aquí atrás, o sea, el trabajo que hacemos de mesa, el trabajo que hacemos tras bambalinas, de verdad es un trabajo que la mayoría de la gente no se imagina. No se imagina por todas las cosas que se pasan atrás de un escenario para ver lo que están viendo después. Es un trabajo de estudiar al personaje psicológica, física, mental, corporal, guiños, qué hace el personaje, a qué se parece, en qué se parece a mí, en qué no se parece. Entonces Claro, es un trabajo no nada más como la mayoría de las personas quizá podríamos pensar que el teatro, pues lo complicado es montar la escenografía,
qué platitos vas a ocupar, pero de verdad el trabajo del actor y del director también es un trabajo estratosférico de mucha psicología, incluso hasta para la elección de los colores, para la elección del vestuario. Es un trabajo de psicología que, que creo que teatro y psicología van muy de la mano en algunas Claro, cuestiones. claro. Sí, ahorita que dijiste que es conocimiento de todo, también pensaba que histórico-cultural también, nada de que no se ve historia más que la escuela, ¿no? O sea, tienes que estudiar a veces las épocas en donde viene el personaje, ¿no? Justamente por el vestuario, cómo se comportaban, porque tú como persona del siglo XXI te vas a comportar de cierta forma a lo que tú estás acostumbrada, pero en cuanto te vas a ese papel de, no sé, del siglo XVI, se me ocurre, ¿no? Que no hay como tal ciertas palabras que se ocupen actualmente o formas específicas de comportarte gestualmente, como lo mencionabas, también es todo, pues sí, sí es muy interesante, todo un proceso ahí de cambio. Muy bien, Carla. Bueno, bueno, en esta cuestión, hace rato les compartía que, bueno, tú estudiaste licenciatura en comunicación y periodismo. ¿Cómo lo vas llevando de la mano con tu carrera de actriz? ¿Cómo lo mezclas en eso? O sí, ¿cómo es ahí? Platícanos. Pues fue una fusión bastante afortunada, la verdad, porque desde que empecé a ejercer por el lado de la cultura, empecé a ejercer por justo la cuentería, la narración oral, y de ahí me fui como a estos lugares más culturales, a la gestión. Entonces, llego a la segunda carrera, llego a teatro, ya un poquito como con conocimiento de causa de cómo se mueven. Entonces, creo que la comunicación, la carrera de comunicación y el teatro me sirvió un poco más para estas gestiones culturales y estas gestiones de puesta en escena que también para los teatreros es demasiado complicado colocar una obra de teatro, porque también Claro. el sistema mexicano es muy cerrado, ¿no? Para las convocatorias, para dar las ayudas, el sistema es muy cerrado. Entonces, si, si bien hay puestas en escena y ahorita afortunadamente ya hay muchísima más variedad y muchas más visiones de teatralidades como el teatro callejero, como los performance, los happening. Creo que sí, el hecho de tener un conocimiento previo de comunicación y gestoría, creo que me ha ayudado bastante a colocar en este sentido como un término más administrativo, pues obras de teatro, tanto mías como de mis compañeros, ¿no? Entonces, creo que ahí fue más bien una fusión bastante afortunada en ese sentido y que también me jaló a la dramaturgia, porque ya escribiendo en la carrera de comunicación me lleva a escribir en la carrera de teatro. Wow, ok, muy bien. Por ejemplo, ¿hay alguna obra? O sea, ¿cómo se maneja? Realmente yo soy muy ignorante en esta cuestión. Las bambalinas, ¿no? O sea, yo sí voy y me siento de qué padre, ¿no? La obra me encantó y hago opiniones de ellas, que extraño mucho ir a las obras por esta cuestión de pandemia, pero sí, esa cuestión la ignoro totalmente. Tú, entonces, ¿has escrito ya obras teatrales, los guiones, pues? Sí, 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 ya he escrito dramaturgia y de eso se ¿Y trata, de que cuáles el son? público vaya también y que nada más se siente y vea, o sea, la chamba la hacemos nosotros, para eso es, ¿no? Ujú. Sí, pues XY es mía, por ejemplo, ahí es una obra con la que me voy a lanzar con todo, así estoy apostándole a todos, básicamente es toda la pasión, nace en pandemia esta obra, nace con esa sensación de querer comunicar, de querer decir, de, de escuchar a todos mis compañeros de este lado, como decir, se me está acabando el tiempo, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y bajo esas premisas nace XY, ¿no? De un tiempo complicado, un tiempo en el que todos nos sentimos apresurados, correteados, incluso hasta, podría decir, la idolatría, la inmediatez, ¿no? Todo lo Claro. queremos rápido,
todo lo queremos bien hecho y para nosotros. Entonces, pues de eso a XY, esa obra es la que le tengo mucho aprecio porque nació en momentos complicados. Y escribí otra que se llama Somos actores y estamos en problemas, que también va un poco de todas las peripecias que pasa un Un actor para actor. poder montar, o director, o todo el ámbito teatral de este lado para poder montar una obra. Y también es un poco decirle a la gente qué pasa atrás, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va? Pero Claro. de una manera divertida y que la gente pues nos acompañe un poquito más en el proceso, que, que sí, si bien se siente a ver la obra, también piense un poquito más en el sentido de lo que sí de verdad batalla un actor para, desde, como te decía, desde qué te vas a poner, porque muchos actores, por ejemplo, muchos directores le dicen, le dan al actor toda la responsabilidad del vestuario, le dan toda la responsabilidad de, que también está muy padre, porque se empieza a construir un personaje desde una visión diferente, ¿no? No tanto del dramaturgista, no tanto del actor, del director. Entonces, pues es, es esas dos obras son las que hice ya como proyecto de montaje y pues los pequeños ejercicios que se hacen como para empezar a agarrar callo. Súper bien. Wow, no, no, esta cuestión de, no, o sea, te digo, como no soy en esa cuestión totalmente ignorante, pero qué padre que hoy podamos construir esto. Es muy interesante, sobre todo las dos obras son muy buenas, tienes toda la razón de, bueno, que estás empezando a elaborar y a proyectar, ¿no? A montar, como le llamas tú. Eh, Sobre todo por estos tiempos. Sí es real que hemos sido, nos hemos vuelto personas muy impacientes, muy intolerantes, sobre todo con esta cuestión que le llamamos aquí en psicología, que somos muy poco tolerantes a la frustración y que siempre yo menciono a este escritor que se llama Sigmund Bauman y siempre seguramente quienes me escuchen dirán, ya lo dijo, pero me encantan sus libros porque habla de lo que tú mencionas ahorita, Carla. Sigmund Bauman habla justamente de la modernidad líquida, donde todo es inmediato, todo es de bolsillo, todo es desechable, ¿no? Las parejas se vuelven desechables, los amigos parece que se vuelven desechables. Y esto es muy, muy interesante. Habla de amor líquido, de modernidad líquida. Todo es líquido para él porque es justamente esta fluidez que tiene como el agua, ¿no? Que es escurridiza, que se va. Entonces, ahorita lo que dices es muy real. A mí me encantaría, así que cuando ya esté perfectamente lista y hagas difusión de todo eso, estaré ahí presente porque suena muy buena, muy interesante. Y la otra obra donde dices que es qué pasa con los actores también me parece muy, muy, muy interesante, sobre todo porque no todos conocemos esa otra cara del actor. Entonces, bastante bien la fusión que hiciste con tus dos carreras, muy buenas porque se complementan muy bien desde la cuestión de difundir y de generarlo como una cultura en la población. Entonces, eso está padrísimo. Ahora, eh, algún personaje que a ti, y ahorita nos platicaste el personaje que te costó trabajo interpretar, pero algún personaje que te haya gustado y que hayas dicho, este me encantó y por qué. Yo creo que cada personaje tiene lo suyo y cada personaje lo gozas de una manera distinta. Eh, yo creo que Cándida es el personaje que más he amado por, pues por motivos varios, la verdad, y van desde lo más tonto hasta lo más profundo. Es Cándida de Don Bonifacio, es este personaje como entrañable, en donde pese a, es una obra cómica. Entonces, hacer comedia es complicadísimo también porque el ser humano no está como tan adaptado a reírnos de nosotros mismos, no está tan adaptado tampoco a que otra persona se ría de él. Entonces, somos como muy frágiles a ese tipo de reacciones, ¿no? Y Cándida me encanta porque es
es un personaje en el que todo le pasa, es, es la mujer más desdichada del planeta y aún así el único objetivo que tiene es ir a una fiesta, ¿no? Entonces, me parece un personaje muy inteligente en cómo está desarrollado. Me parece un personaje con el que yo conecté en el sentido de cuando sea grande, quiero ser como Cándida, ¿no? Que le esté pasando lo que le esté pasando, pero ella solo quiere ir a una fiesta y al final todo termine en reírse de uno mismo. Claro, claro. Claro, y tienes razón en esto. Sí es real que nos cuesta mucho trabajo, de repente, y sobre todo cuando cometemos errores, ¿no? En esta cuestión de, bueno, nos cuesta mucho reconocer, pero que después de ese error lo veamos como una cuestión quizá cómica, donde pues sí, ¿no? Pasó, pero aprendes de eso. En eso tienes toda razón. No nos gusta mucho como reírnos de uno mismo. Al contrario, es como, ah, jaja, nos reímos del otro y señalamos al otro, pero pues nosotros no, ¿no? O sea, con nosotros no nos metamos porque ahí metemos todos los mecanismos de defensa que hace rato mencionaba. Entonces, Cándida es su personaje que te encantó y que te divirtió mucho, que de acuerdo a lo que me platicas, pues como que creo que es un poco más de esa esencia de lo que yo pude conocer de la Carla en un momento. Obviamente ya seguramente estás transformadísima, renovada, con un crecimiento profesional impresionante, pero me parece que es así como esa persona que puede reírse de cualquier cosa sin necesidad de generar un conflicto al otro, ¿no? O sea, no es una burla grosera, sino es esta cuestión de, pues pasa, ¿no? Es algo que te va a enseñar algo. Muy bien, pues este tema está bastante interesante. De hecho, ya leí aquí en un comentario de Facebook que ponen que es un tema muy interesante lo que estamos ahorita compartiendo. Y bueno, ahorita hace unos minutitos que estábamos iniciando esta transmisión, comentábamos sobre que la terapia psicológica, tú decías que sería muy importante que la tomen los actores después de un papel que estén interpretando. Pero bueno, dejando un poquito a un lado de esta cuestión de la cuestión psicológica, ¿cómo consideras tú que el teatro ha generado una rehabilitación para el alma? ¿Lo ves tú así de esa manera? ¿O consideras que no al 100% y como ahorita platicabas, ¿no? Que de repente uno debe poner esos límites en el papel? Porque uno dice, teatro, padrísimo, ¿no? Y vemos el lado bonito, lindo, que que es diferente cuando ya eres actor. ¿Cómo ves esto? ¿Crees que es una rehabilitación para el alma el teatro? Yo creo que sí. Eh, Creo que el teatro es como no conoce puntos medios. O te lleva al lado más oscuro o te lleva al lado más luminoso. Eh, Creo que el teatro como esta rehabilitación para el alma o esta ayuda para las emociones, para el cuerpo, creo que sí es pertinente. Yo en todos los talleres que doy siempre le digo a las personas, hagan teatro, no importa en dónde estén, hagan teatro, no importa si no los ven, hagan teatro. Si vas en el metro, empieza a imitar a otra persona, empieza a ver cuáles son sus guiños, cuáles son sus modos, cómo se para, imagina en qué está pensando. Y creo que esas cosas nos hacen muchísimo más empáticos al otro. A veces vamos como muy metidos en nosotros mismos también, que nos olvidamos que hay un mundo allá afuera que también está pasando, quizá no lo mismo que nosotros, pero está en la misma circunstancia. Está atrapado aquí también, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el teatro incluso en edades tempranas, pues se ha comprobado que te ayuda mucho a la seguridad, te ayuda mucho a a la habilidad para hablar, te ayuda mucho incluso a la gestión de emociones, ¿no? A poder verbalizarlas, porque esa es otra cosa que el teatro nos ayuda muchísimo, a verbalizar la emoción. Y en eso la mayoría de las personas estamos como muy atados, no sabemos qué sentimos, no la podemos decir porque es que no sé qué siento, pero aquí está adentro, ¿no? O no sé qué siento, pero de repente no conectamos con nuestras emociones de una manera tan directa como es con el teatro. En el teatro es preciso. Eh, no puedes hacer un personaje si
no conoces la emoción de ese personaje. Si Claro. el personaje en la historia te está diciendo, no sé, que está frustrado y tú no conectas con la emoción de la frustración, entonces no vas a poder llevarlo a escena de la mejor manera ni una manera óptima. Entonces, sí me parece pertinente que el teatro estuviera en escuelas, por lo menos primaria, secundaria, y de ahí para el real. Claro, claro. Sí, 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 totalmente. Como una, sí, como una materia, así como ya metieron inglés en los colegios, ¿no? Desde primaria. Igual aquí, como bien dices, quizá al menos los primeros años de kinder me parece bastante bueno porque justamente ahí es donde se empiezan a desarrollar las habilidades sociales, toda esta cuestión de cómo poder expresar lo que a veces sentimos, porque platicaba en uno de los cursos que llegué a dar también de interpretación de pruebas proyectivas, que de repente sucede que a veces a los niños, y también fue en una escuela, a los niños se les dice, no te enojes, no llores, ya pasó, a ver, te caíste, ¿no? A ver, ya pasó, te sobo, ya deja de llorar. Entonces, aquí estamos limitando muchísimo las emociones de los niños que en algún futuro van a ser adultos autónomos, esperemos que sean adultos autónomos, independientes, que sepan expresar. Pero la realidad es otra, la realidad es que al vivir justamente, así como bien dice la frase, que cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo. Y en este punto esa familia hace que haya ciertos valores, ciertos hábitos que desde pequeños no se lograron o cierta personalidad, identidad de la persona como tal y del individuo que hace que conforme crezcas, pues te vas limitando a ciertas cuestiones. Entonces, si de momento uno como adulto se considera introvertido, se considera con pocas habilidades sociales, incluso para expresar lo que a veces no nos gusta, porque muchas veces no podemos decir es que no me gusta alto, ¿no? Más bien nos quedamos callados, pero pues ya no es un alimento para el alma, al contrario, destruimos esa alma y empezamos a vernos afectados con nuestros círculos sociales. Entonces, esta propuesta es muy buena, el tener quizá como taller, no lo sé, pero bueno, taller también sería opcional y no entraría como a todos, pero una materia que sea del teatro para que expresen toda esta cuestión está fascinante, sería muy bueno. No sé, tú que conoces un poco más del área en esta cuestión de la actuación, ¿conoces colegios que sí lleven como tal el teatro como materia? Pues hasta el 2020 se estaba gestionando todavía que por lo menos en los colegios particulares de la ciudad ya se estableciera la materia de teatro como una materia obligatoria. Sin Ujú. embargo, seguimos gestionando para que se meta en la SEP como una materia Claro, obligatoria, claro. porque de verdad, por lo menos tenemos diferentes programas en los que estamos trabajando con niños desde, sí, más desde la corporalidad, porque pues es nuestro campo, y desde la pedagogía también, ¿no? Entonces, igual aquí tú podrás apuntalarnos mucho mejor en el sentido psicológico, pero vamos, pues vamos generando esa brechita, ¿no? De que el teatro como materia, y no nada más para que haya futuros directores, actores, actrices, no, sino como bien dices, para que podamos manejar, manejarnos, ¿no? Claro, claro. Y conocernos, porque también esta perspectiva del teatro, en donde nos enseña pues el espejito en el que estamos parados también, ¿no? Y como bien dices, en dónde nos proyectamos y qué nos rebota también, porque suele pasar que también en el teatro rebotan muchas cosas. Cuando estás haciendo un personaje, toca fibras que dices, como que por ahí no quiero, ¿no? Ujú, ujú. Pero sí, pues definitivamente creo que, que la magia del teatro, lo que tiene el teatro es que no nos separa, ¿no? Generalmente le ponemos más atención a una o a otra cosa, como, no sé, el cuerpo, ¿no? Creemos que un estado saludable es tener un cuerpo saludable es no estar enfermo, un cuerpo, ¿no? Y sin embargo en el teatro, pues nos ayuda un poquito a jalar qué hay en mi cabeza,
que hay, o sea, qué estoy sintiendo y cómo lo estoy proyectando, de qué manera corporal, física, mental, emocional la estoy proyectando. Y creo que después de que cualquier persona tiene esa experiencia en teatral, digamos, creo que es más fácil conectar un poquito con lo que estás sintiendo, o por lo menos verlo de fuera y entonces decir, sí, ¿no? Eso creo que puede ser. Claro, claro. Sí, bueno, en este caso es total razón, ¿no? Casi la mayoría de la población está más en colegios públicos, bueno, o sea, no es que diga la minoría, pero sí hay obviamente una menor población que tiene acceso a la escuela privada, ¿no? Entonces, tienes toda la razón de que se gestione un poco más esta manera sí, de dirigir, que en los colegios en general, que sea educación básica, o sea, tal cual debería de haber este taller, si bien puede ser un taller, pero sino también como materia que permita que los alumnos puedan trabajar esto. Porque ahorita me ponía a pensar, comentaste que sugerías que todos pudiéramos entrar no por fuerza a un taller teatral, pero sí que decías, ¿no? A lo mejor imitar a alguien, como el típico juego de caras y gestos, que también tiene que ver con una cuestión de ejemplificar una acción, ¿no? Un evento. Y no a todos se les da, no a todos les gusta tampoco jugar caras y gestos, no a todos les gusta, por ejemplo, bailar, que tiene que ver mucho con esta cuestión de te tienen que ver. O sea, no es que me quede aquí, ¿no? Tras la pantalla, sino es, te está viendo mucha gente y la mayoría de las personas solemos tener muchas inseguridades desde cómo nos miran, tú lo acabas de decir, esta concepción de la salud desde un cuerpo bello, que es lo que más se piensa, que otra cuestión más de salud, ¿no? Y que la Organización Mundial de la Salud dice que no solamente es la ausencia de enfermedad, la salud, sino que tiene que ver con una salud emocional, una salud social, una salud corporal y física, y no solo la ausencia de enfermedad. Pero nos vamos mucho a lo físico, y más actualmente con el uso de redes sociales, que pues ya se edita la foto y que bueno, ahora nuestros adolescentes que están en construcción de su identidad, pues sí viven mucho estos problemas quizá también trastornos alimenticios, que esto se ha dado desde siempre, pero también ahorita permea mucho el impacto que tiene las redes sociales, la imagen, ¿no? Estilizada del cuerpo, tanto masculino como femenino. Entonces, bueno, me ponía a pensar que tanto en esta cuestión como adultos, sugerirles una cuestión teatral les costaría quizá un poco de trabajo, pero bueno, a lo mejor aquí es una opción, ¿no? Pero puede haber muchas formas de poder sanar esta cuestión mental y emocional. Hay mucha gente que practica yoga y que también es algo muy bueno, ¿no? Hay la película de Rezar, Comer y Amar, no sé si la han visto, quienes estén presentes, es muy buena porque habla justamente de que te quedes un minuto así en silencio, concentrada, que no haya pensamientos del trabajo, mis hijos, cuestiones de ese tipo, sino que te concentres. Y en la película, bueno, el personaje principal no lo logra, dice, no puedo, o sea, ni siquiera puedo llegar al minuto porque todo el tiempo estoy pensando muchas cosas. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa eso? Justamente por esto que mencionabas de la inmediatez. Entonces, pues bueno, me parece bastante interesante la propuesta que dices desde la cuestión básica, pero pues no somos el sistema, lamentablemente, y no podemos combatirlo al 100%. Pero Sí, podemos marcar líneas, eso sí podemos hacer y eso es lo que desde esta trinchera estamos tratando. Digo, llevamos muchos años gestionándolo, ya fue una propuesta por lo menos, entonces creo que ya vamos de gane. claro, claro, claro. Pero sí, 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 y además me llamó la atención el comentario que hiciste de no todos, sí, hay muchas personas que no nos gustan que nos vean, que no. Te sorprenderías de la cantidad de actores que son tímidos. Te sorprenderías de la cantidad de actores que en otro círculo que no es el teatral no dicen una sola palabra. Y ¡Wow! es, Ok, sí, te ajá. sorprenderías de verdad, de verdad, de verdad. La mayoría, me atrevo a decir que la mayoría de los actores tienen esta esencia más tímida que excéntrica. Mira, ahora sí que como dicen,
Lo que callamos los actores, ¿no? Lo que callamos los actores. Sí, o sea, porque es así una cuestión de, no, eso no lo sabía. Y uno, bueno, yo en particular sí pensaría como alguien más excéntrico, más extrovertido, ¿no? Pero sí, pues es que es como esta, ahora sí vamos a la pregunta que te comentaba, es una rehabilitación hacia el alma, entonces por algo los llevó, hubo un parteaguas en su vida que seguramente los encaminó a tomar el teatro y que los sana, ¿no? Los ayuda a lo mejor a encontrar sus yoes internos en esa práctica teatral. Muy bien, Carla. Pues en este caso, bueno, ahorita voy a hacer una de las últimas preguntas a Carla. Quienes estén aquí en Zoom, así que los invito a que abran micrófono o vayan pensando en alguna pregunta, que está muy interesante todo este tema, para que también los de Facebook, ¿no? Puedan empezar a elaborar alguna pregunta que tengan o algún comentario, lo que sea, siempre es bienvenido. Y bueno, en este caso, hay las emociones, ya esta es de las últimas preguntas para ir cerrando paulatinamente, pero las emociones son infinitas, no solamente nos vamos a basar en, bueno, son bastante amplias, no infinitas, sí debe de haber ahí como una cuestión de finitud, pero no solamente es una cuestión de la película que hablábamos en su momento de Intensamente, donde solamente están las 5 emociones básicas, ¿no? Como alegría, tristeza, enojo. En el teatro, bueno, debe haber muchas emociones con las cuales experimentas y que lo que decías, híjole, hay algo que te da por acá y dices, híjole, por acá no, y esto cómo se llama, ¿no? Hay muchas emociones que al combinarlas, ¿no? Entre las primarias se convierten en emociones secundarias como algunas otras, ternura, esperanza, ¿no? Empatía, infinidad. Pero de todas estas emociones, no sé, de las que tú has vivido en el teatro, ¿cuáles son con las que más se han quedado en tu vida real y que has experimentado en el teatro? Si nos pudieras mencionar algunas de ellas. Yo creo que la empatía es la principal emoción con la que te quedas cuando trabajas de este lado. Eh, Conectar con personajes que no conoces, que les estás dando vida, que les estás dando forma, que les estás dando un rostro y basarte para hacer ese personaje en otras personas que ya tienen una vida, que ya tienen un rostro, que ya tienen una circunstancia y una situación, creo que genera demasiada empatía. Creo que aprendes a mirar con otros ojos y también creo que la capacidad de emocionarte, de sorprenderte, creo que también es algo que le atribuyo al teatro, de siempre estar con esa emoción de ¿y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué viene? Y, ¿no? Siempre con esa incertidumbre también. Esa es muy común en el teatro, tanto positiva como negativa, pero creo que son esas, digo, es un sinfín de emociones que se manejan y como bien te digo, hay unas que ni siquiera las puedo nombrar, ni siquiera tienen nombre, solo sé que se sienten, porque también en el teatro estamos muy dados a eso, como a no controlarlas tampoco tanto, ¿eh? O sea, de repente como que un actor no trabajado, un actor no concentrado, un actor que no está disciplinado, desborda emoción y la emoción se va, se va, se va, se va, se va y la emoción es la que te rige. Entonces también aguas por ese lado porque de repente, pues uno en su papel y en querer darlo como lo mejor, pues allá afuera quién sabe qué estamos proyectando, ¿no? Pero de repente hay, se va el público como muy sacado de onda por, pues, ¿qué acabo de ver, no? Que Claro, también por el son, desborde. Sí, 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 sí. son comentarios que escuchamos también a menudo, incluso como público, ¿no? De repente me gusta también escuchar como público los comentarios de las personas porque aprendemos, ¿no? Y Claro. sí, muchas veces es que acabo de ver, no le Ok. entendí nada, solo vi que el actor estaba así súper arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, creo que las emociones en el teatro son la herramienta, uno, Ujú, son la ujú. herramienta del actor, la disciplina también, y la empatía es con la emoción que más me queda por parte del teatro. Sin embargo,
también el teatro te lleva como a estos lados oscuros que te decía, en donde empiezas a repeler como ciertos personajes o ciertas emociones, porque en escena no las puedes lograr, no Claro. las logras. Entonces, pues sí, psicológicamente sí te genera como ahí una atadura en donde pues no sales y no sales, como cuando te echas al agua y te privas por alguna razón, de repente así pasa, ¿no? Los silencios incómodos del teatro y los tan temidos silencios incómodos del teatro. Ujú. Claro, que la empatía entonces es con la que más te quedas. Ahorita Sí, que mencionaste, me surgió otra pregunta más que no había pensado porque por lo general, sí, sí, no había pensado en esta pregunta. Por ejemplo, estos comentarios de los usuarios, de los espectadores, y que ustedes sí los escuchan. Hay de todo, ¿no? Todos van a hacer comentarios positivos o muy buenos porque ustedes hacen un trabajo de mucho tiempo para que salga la obra. No es de, fue una semanita y ya, o sea, lleva mucho tiempo, lo acabas de, bueno, lo mencionaste durante esta transmisión, es una preparación psicológica, emocional y de todos los sentidos. Cuando tú dices, ya, por fin estamos presentando y tú esperas, porque generas seguramente como actor un idealismo de quedó perfecto, quedó muy bien, no lo sé, ¿no? Supongo que hay esas expectativas y de repente escuchas comentarios negativos, ¿no? ¿Cómo, qué tanto impacto genera en ti como identidad, como en tu identidad de actor, de, bueno, en este caso de actriz, en tu identidad te afecta, te impacta, te motiva, aunque sean comentarios negativos, o cómo trabajas aquellos comentarios que de repente no son lo que tú esperabas escuchar? pues todo es para crecer. Y más cuando estás tan expuesto a opiniones públicas, creo que todo es para crecer. Al final de cuentas, eh, nosotros hacemos, pues justamente esto que hacemos lo hacemos por el público. Y si el público no está contento, entonces hay que reconfigurar, hay que pensar en cómo hacerlo para que el público lo entienda, porque también en este lado, de repente hay una frase aquí en el teatro que decimos, las obras para los teatreros, ¿no? O sea, haces obras para teatreros. Y estas obras en donde nada más las quieres hacer tan complicadas, tan intelectuales, tan pensadas, que pues evidentemente nada más alguien del gremio las entiende, pero pues ese no es el punto. El punto es, el teatro es sumamente público. Y yo estoy, ahí sí, estoy súper casada con el hecho de que el teatro tiene que ser para el pueblo, del pueblo y por el pueblo. ¿No? Yo sí me voy a la era shakespeariana en donde el teatro es para el pueblo y que el pueblo haga del teatro lo que quiera, que él cuente la historia. Entonces, pues sí de repente llegan a... Hay comentarios también que aunque sean negativos o aunque pues te hacen crecer, hay comentarios que también son malintencionados. Esos, como siempre les digo a mis compañeros actores, mantequilla y tantán, ¿no? O sea, no pasa nada. Se corrige. Hay posibilidad de corregir, corregimos. Hay posibilidad de cambiar, cambiamos. El chiste es que la gente que nos vea contentos, puede o no gustarles, pero que no digan que fue un mal trabajo, ¿no? Porque Claro. también puede no gustarles y también está muy bien, pero que no se vayan con la sensación de que fue un mal trabajo, ¿no? La obra no me gustó, pero no el actor estuvo malo, el actor estuvo feo, o el actor no conecté. O sea, para positivo o para negativo, el hecho de que conectes con la obra, para nosotros ya va de gane. Y los comentarios negativos, pues siempre van a haber. Entonces, pues es crecer con todos y aquí. Claro. Y esto genera algo que nosotros en psicología le llamamos flexibilidad al cambio o también flexibilidad cognitiva. O sea, ahorita que dices, hay posibilidad de modificarlo, de mejorar, también habla de la posibilidad que nosotros podemos mejorar ante una situación. Ahorita que estamos, por ejemplo, en un segundo año de pandemia, donde son tiempos difíciles para muchas personas, hay cambios que seguramente no son gratos para nadie, pero que seguramente
tienen que trabajarlo, ¿no? No se pueden quedar ahí porque entonces te haces daño a tú mismo. Pero ahorita que mencionas que en cuestión de los comentarios, el decir sí es real, un comentario positivo o negativo de la obra no es como, sí les, obviamente ustedes lo toman en cuenta, pero no es que realmente sea trascendente, a menos que digan una cuestión del trabajo, un mal trabajo, harían otro tipo de cambios, ¿no? Toman en cuenta sí los comentarios, pero bien lo dijiste, hay siempre positivos, negativos, y realmente, como dicen en la viña del Señor, nunca vamos realmente a darle gusto a todos, ¿no? Entonces, está muy, muy bien esto que compartes. No lo había visto así, así que me pareció muy bueno. Fíjate que nos están ya haciendo unas preguntas. Mávila, aquí en el Zoom justamente nos dice, muy interesante, tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿hay algún libro o guía que nos pueda ayudar a formar un mejor perfil del personaje? Esa es una pregunta y ahorita te hago la otra. Ok. Sí, pues si quieres formar perfiles de personajes, yo creo que Stanislavski es el mejor, que él fue como el primero de los investigadores teatrales. Él fue director, pero fue también un investigador teatral en el que empezó justamente a formar la psicología del personaje a partir de las emociones. Entonces, tiene una infinidad de libros en donde puedes empezar a leer como las máscaras del actor de Stanislavski, para que justamente eso, ¿no? Con las emociones que empatas con el personaje, con el perfil psicológico que le vas encontrando al personaje, a partir de ahí empezar tú a apropiarte de esas emociones, apropiarte de esos guiños, apropiarte como de esa personalidad y de esa psicología que le vas a ir escribiendo. Entonces, pues, Stanislavski. ¿Cómo se escribe? Yo que no sé cómo es. ¿Nos S, lo puedes? Ajá, ese. claro que sí, es S-T-A-N-I, A-N y latina. S, L, A, S-L-A-V-S-K-Y. ajá, A. Ok, ya lo puse en el Y. Ya lo puse en Exacto, el chat. ¿Sí? Perfecto. Stanislavski. Stanislavski, ok. La segunda pregunta de Mávila, espero pronunciar bien tu nombre, Mávila, dice, ¿cómo practica para interpretar un personaje, especialmente al momento de coordinar la emoción con lo que dice el libreto? Se paró un poquito como que, no escuché. ¿Cómo practicas tú para interpretar un personaje, especialmente al momento de coordinar la emoción con lo que dice el libreto? El libreto es como el primer filtro para decirnos qué vamos a hacer. Es el que me está diciendo básicamente qué está pasando, pero en una modalidad de circunstancia, no de emoción. El libreto me dice, Fernanda, 30 años, sufre porque no se pudo comer el pan, ¿no? Entonces, esa es la primera pauta que nos da el libreto. La segunda, como el segundo sistema de interpretación actoral, es, ok, Fernanda tiene 30 años. ¿Cómo es Fernanda y por qué está sufriendo por no poder comerse el pan? Y entonces ahí es como más bien el trabajo de elaboración del actor, empezar a darle la forma. En mi caso, por ejemplo, yo soy, aunque soy dramaturga, soy muy desapegada del texto. Entonces nada más me voy a la circunstancia específica. ¿En dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué? Y a partir de esas preguntas, entonces leo qué voy a decir, o sea, cuáles son mis diálogos que siguen, y empezar a decir, ¿por qué dice eso Fernanda? ¿Por qué está en esa situación Fernanda? ¿Cómo lo diría Fernanda? Entonces me empiezo poco a poco a meter en el rol de Fernanda, en este caso nuestro personaje hipotético, ¿no? Entonces, más bien el texto es como justamente nada más eso, el guión, pero las emociones, la corporalidad, la personalidad, se la da el actor totalmente y el director también a partir
de qué es lo que se quiere lograr y que el público vea. Pero siempre, siempre, siempre con un análisis sí psicológico de quién es Fernanda y por qué está triste por no comerse el pan. No sé si contesté la pregunta. Sí, Mávila nos dice si contestamos, bueno, contestó Carla tu pregunta y si no, para que ahí se aclare. Pero yo creo que sí, al menos yo creo que estuvo muy claro, pero que nos diga Mávila. Gisela nos dice, muy interesante tema, muchas felicidades, Ángeles y Carla, por esta fusión que hicieron en este foro. Te abre el panorama y te hace reflexionar de cómo ser más flexible y profundizar en tus emociones y ser menos mental. Claro que sí. Gracias a ti, Gisela, por estar aquí con nosotras, compartiendo. Y eso es real, ¿no? El ser menos... sí, como cuadrados, ¿no? O en esta cuestión de estar todo el tiempo analizando y diciendo, y a veces el análisis de nuestros actos no tienen una razón de ser. O sea, a veces tiene uno que nos puede llevar mucho tiempo entender por qué nos comportamos de esa manera. Entonces, eso es muy, muy real. Por acá nos dice, porque vi por acá que, déjame ver, creo que ya, ahí. Dijo va, Mávila, muchas gracias, sí la contesto. Y Gisela dice unas preguntas por hacer. ¿Cómo haces para que situaciones externas a ti, es decir, tus personajes, no te afecten? O sea, aquí ya nos preguntas lo que Carla hace. Carla Muñoz hace. Voy a irme al principio. Soy muy celosa con mis sensaciones, con mis emociones. Entonces, ¿cómo hago para que no me afecten? No me caso con ellas. No son mías. Esas emociones no son mías. Son de fulanita, de sultanita, de perenganita, pero no mías. Entonces, voy siempre muy con la cabeza de esa emoción mía, que además ya ni siquiera lo hago como tan conscientemente. Ya es como aprendí a separarme como de mí. Siempre me veo como otra persona externa a mí cuando voy a ser otro personaje. Dejo de ser Carla totalmente. Entonces, eso me permite no involucrarme con la emoción del personaje. Entonces puedo separar perfectamente y aunque haya terminado de llorar en Laurencia y en el suelo, cuando me dicen corte es ya, bye. Me levanto, me limpio la lágrima, me cambio y tan tan. O sea, las emociones, así como entran en el personaje, así salen. Gracias. Perfecto. Justamente Gisela nos pregunta, bueno, en este caso es un poco similar, pero la pregunto. Dice, ¿cómo haces para dividir tus emociones de un personaje a tu propio ser? Es como... Es similar. Pues sí, básicamente lo que decía, o sea, no me caso con la emoción. O sea, no me veo como yo haciendo sino soy la otra persona. Y entonces cuando vuelvo a mí, soy Carla de nuevo. Entonces logro separarlo por completo. Magia, le dicen. Sí, de hecho sí es como magia, porque de repente, por ejemplo, estamos enojados y es un ángel es enojada, un ángel es triste, un ángel es alegre y a veces uno se queda en el papel de enojada. Y en este caso, pero hablamos de la emoción, no de un personaje. Entonces, sí me parece una habilidad impresionante lo que hacen para salir de un papel, entrar a otro y luego regresar a tu vida normal como si nada pasara, ¿no? Y bueno, justamente Gisela, la última pregunta, ¿cómo conectas con tu emoción fuera del teatro? Fuera del teatro es más complicado para mí, honestamente, porque involucra, pues sí, justamente decisiones, involucra muchísimo mi personalidad. Entonces, fuera del teatro, ¿cómo gestiono estas emociones? Pues sí, la verdad es que me he traído también técnicas que me han ayudado mucho del teatro y también un poco más lo que ahora he hecho es de los niños, ¿no? Cuando doy talleres, como ese chip de los niños también, de que todo se les olvida muy pronto, todo lo dejan pasar muy rápido. Entonces, como que asimilo esa visión de niño y vuelvo a ella. Y gestionarlas, pues eso, o sea, tratar sí de nombrarla, tratar sí de decir, estoy enojada,
lo entiendo, lo comprendo, me enojo, hago lo que tenga que hacer enojada y también justamente pues para no desquitarme con alguien más o herir otras susceptibilidades que no son las mías, ¿no? Porque también tendemos mucho a eso, a estar enojados y desquitarnos con todos o estar eufóricos y vamos y creemos que todos tienen que estar eufóricos con nosotros. Entonces mejor lo que prefiero hacer es eso, como vivir la emoción, respirarla, sea positiva o sea negativa, la respiro, la nombro. Me sirve mucho nombrar la emoción. A lo mejor estoy equivocada en el nombre que le pongo, pero me funciona nombrar la emoción para saber qué estoy sintiendo y a partir de eso encontrar la respuesta si es negativa para irme encaminando a lo positivo, ¿no? Ujú. Muy, muy bueno eso. De hecho, en esto que haces de nombrar la emoción es una técnica muy buena, el aceptarla, darle el nombre, porque cuando nosotros le damos nombre a las cosas, sabemos hacia dónde vamos encaminados y cuándo es su inicio y su fin, ¿no? Si de repente alguien me dice, oye, tú, o sea, no voy a saber si me hablan a mí, a lo mejor hay más personas, tienen que dar mi nombre para que yo sepa que se dirigen a mí. Lo mismo con la emoción. Muy, muy bien. En Facebook nos comentan dos preguntas más para ya cerrar. Dice el teatro, ¿cómo maneja la contención emocional en el desarrollo de personajes muy intensos, los cuales afectan de manera negativa y profunda al actor? Es pregunta. ¿Cómo manejamos la contención? Sí, la contención Pues emocional de los personajes, pero de los personajes muy intensos, dice, los cuales pueden afectar de manera profunda al actor. sí, pues fíjate que ocupó la palabra mágica para el teatro, que es la contención. Una, la mesura de las emociones son muy importantes para también nosotros no desbordar, ¿no? Y una parte de la disciplina teatral y de la técnica teatral es esa. ¿Cómo no desbordarnos de emociones cuando estamos allá arriba? Porque pasa también, ¿no? Estás tan extasiado del personaje que estás haciendo que de repente te domina totalmente el personaje y pierdes la noción de absolutamente todo, ¿no? Yo, como experiencia, he tenido compañeros que se cachetean de la nada de repente porque la emoción se les desborda. Entonces, una de las palabras claves para el teatrista es la contención. ¿Cómo se contiene? Pues justamente conociendo al personaje, sabiendo lo que se tiene que hacer en el teatro, nada debe ser de gratis. Un movimiento, una acción, siempre, siempre, siempre debe ir acompañada de algo lógico. Quizá inverosímil, pero lógico para el contexto del teatro o de la obra. Creo que la contención va más allá, o más bien radica en la experiencia del actor. Cuando un actor ya sabe contener la emoción que su personaje está evocando, cuando sabe perfectamente lo que tiene que hacer y por qué, no de una manera mecánica, sino de una manera concienzuda, entonces es ahí cuando podemos hablar de la verdadera contención del actor. Una contención inteligente que no tiene nada que ver con el hecho de guardar, ¿no? Con el hecho de que te empuje, sino que tiene que ver con el hecho de que sea precisa y de que no nos gane a nosotros el desborde de emoción. Entonces, de esa manera se contiene con técnica y con disciplina. Claro, disciplina, muy bien. No solo es en la cuestión del ejercicio, sino disciplina en todos los sentidos. Mariana López nos pregunta, cuando toca interpretar a un personaje, ¿estudias solamente la parte individual y emocional o te adentras un poco en cultura y contexto en el que se desenvuelve? ¿No? Sí, siempre. Perdón. No, adelante, adelante. No, sí, sí. Sí, siempre. Siempre, siempre. El trabajo de mesa, que es antes de empezar a subir a escena, es precisamente eso. Ponernos en contexto, dónde está escrita la obra, en qué año está escrita la obra, qué lenguaje utilizan, para entonces también regresarnos a ideologías, a pensamientos, a formas. Entonces, si el contexto el texto siempre nos marca el contexto
y a partir de ahí, el director, el actor, el dramaturgista, tiene que empezar para crear. Pero es a partir siempre sí del contexto de la obra, del contexto del personaje y también de la visión del autor y de qué quería decirnos con el personaje. Perfecto. Me parece que ahora sí ya son todas las preguntas, mi querida Carla, tanto en Zoom como en Facebook. La verdad, todas las preguntas muy interesantes respecto a toda esta cuestión de lo emocional, ¿no? O sea, es lo que nos atrapa, cómo de repente pues se le hace para que ustedes puedan salir a escena y entonces transmitir todo lo que han aprendido de un trabajo de tiempo y que hace que nos llevemos un mensaje y también nos haga sentir, porque ustedes transmiten la emoción a través de la forma en la que actúan. Así que, pues, ya sin más preguntas, mi querida Carla, pues muchas gracias, gracias a todos los que estuvieron presentes, atendiendo todas las preguntas. Creo que quiere alguien hacer un comentario, creo que escuché por ahí un micrófono que se prendió, ¿no? Creo que todo bien. No. Ok. Entonces, pues bueno, gracias a todos ustedes. Carla, te mando un abrazo a la distancia. Que te vaya muy bien. Por cierto, pues dinos cuándo ya sale tu próxima obra XY, dónde la podemos ver y cómo va a estar. Pues ahorita te digo, estamos como todavía en proceso de montaje, estamos ya, pues vamos más de la mitad, que eso es más felicidad para mí. Y pues esperemos que pronto podamos estar dando noticias sobre este montaje que amamos todos además, porque se está haciendo con muy poco presupuesto, pero mucho corazón. Entonces, pues pronto, igual con mis talleres para niños, ahorita se suspendieron porque, bueno, vuelven las clases, pero yo estoy pensando para retomar para el siguiente mes, a mediados de mes, más o menos, para comenzar los talleres vía remota, pero para niños de 8 a 12 años. Entonces, pues también por ahí estaremos todavía un poco detenidos por la circunstancia, pero trabajando. Muy bien, entonces, pues platícanos, Carla, dónde te podemos buscar, alguna red social, alguna página, como para estar al pendiente de lo que puedas lanzar. Por ejemplo, este taller de niños me parece muy bueno, entonces, pues platícanos un poquito. Pues pueden ir al nombre de nuestra compañía, que es Mente en Blanco Producciones. Ahí estaremos pronto publicando las fechas de este estreno y de los talleres. Muy bien, Carla. También anoté el del autor porque si no lo había anotado, ya se me iba a ir. Entonces, muy bien, pues nuevamente que tengan una excelente noche a todos. Espero que esto nos lleve a que pues, ya las recomendaciones o terapia o teatro o yoga o algo que nos ayude a alimentar el alma, sobre todo bajo esta situación de pandemia que no es tan sencillo para nadie y que tenemos que sanar porque tenemos que liberar, no contener desde la cuestión emocional en psicología, nosotros lo vemos más como el que no lo liberamos, ¿no? En la cuestión teatral no, es distinto, que es lo que voy entendiendo hoy, en lo que nos platica Carla, pero bueno, llevémonos ese mensaje. Disfruten su noche, estamos ya martes, mañana ya es ombligo de semana, así que disfruten esta semana, que tengan muchos éxitos. Y Carla, un gran abrazo y un beso, que estés muy, muy bien y gracias a todos. Gracias. Igualmente, bonita noche y gracias por la invitación. Hagan teatro, por favor. Cuídense mucho. Gracias. Lo haremos. Que estén bien, Gisela, Mavila, Carlo, Ángeles y Yari. Igualmente, hasta luego, un placer. Igualmente, bye, bye. Bye.